¿Cuántas veces he oído más o menos sé leer o traducir un texto, pero me cuesta mucho más trabajo hablar y entender inglés? En la lección de hoy te enseñaré cómo puedes saber pronunciar todo lo que leas y cómo extrapolar ese conocimiento a tu nivel de conversación y comprensión auditiva. Advierto que voy a revelar todas mis reglas y trucos de pronunciación en este vídeo, así que coja un lápiz y una libreta y toma nota, porque va a haber mucha información en poco tiempo. ¿Listo? Vamos allá. Aquí vemos una bonita historia que he creado con la inteligencia artificial. ¡Qué maravilla! La voy a analizar palabra por palabra, aplicando todas las reglas de pronunciación para que aprendas la esencia de la lengua inglesa y que veas que el inglés no es tan irregular como dicen. Primera frase. Alex and Ben loved exploring the woods behind their house. A Alex y a Ben les encantaban explorar el bosque detrás de su casa. Alex es un nombre propio. Vamos a solamente centrarnos en la pronunciación de la X en la segunda parte. Siempre pronunciamos la X como KS cuando va al final de la sílaba. Así que Alex and Ben. And, esa palabra es una palabra de función gramatical. Por lo tanto, tiene una forma débil de pronunciarse. Cambiamos la A por la schwa, el sonido más común que hay en la lengua inglesa. Relajamos todo y a. Así que and se queda en and. Y la D, como yo tengo una B después, es muy difícil hacer and, ben, dos explosiones uno detrás del otro. Así que voy a dejar esa D en una parada glotal que se llama freno la voz. Ben, Alex and Ben, una mini pausa, freno la voz y continúo con Ben. Alex and Ben. Ben, B-E-N, sé pronunciarlo porque es una sílaba cerrada. Significa que después de la vocal E hay una N que cierra la sílaba. Por lo tanto, la vocal tiene que ser corta. Y la E corta, E, Ben. Love. Esta palabra se ha colocado una E al final para que no termine en V, porque no hay ninguna palabra en inglés que termine con la V. Muchas palabras en inglés terminan con la E, la llamamos la E mágica, porque convierte la anterior vocal en el sonido fuerte del abecedario, pero no en este caso. Entonces, la O aquí es la A, el símbolo que yo llamo el paraguas. Love. Como es un verbo regular y añadimos D al final para decir les encantaron en pasado, esa D va justo después de la V. La V es sonora. Love. Mi voz está vibrando. Así que la D al final tiene que ser un sonido sonoro que es D. Loved. Vamos a unir con exploring. Loved exploring. Enlazamos ahí esas palabras. La siguiente palabra es explore. Explore es un verbo, por lo tanto vamos a acentuar la segunda sílaba. Explore. La X tiene que ser KS porque está al final de sílaba. Ex. Y luego tenemos plore. Yo soy inglés británico, no pronuncio nunca R's después de vocales. Explore. Y la E final tampoco se pronuncia nunca. Y la OR siempre hace O. Explore. Ahora bien, esta palabra lleva ing al final, así que la R está delante de la ing, así que la voy a pronunciar. Exploring. Ning siempre es la N velar. Tapamos atrás. Ring. Exploring. Siguiente palabra, el artículo definido the. Es una palabra gramatical, por lo tanto, la TH al principio es con voz. No es un sustantivo o un verbo o un adjetivo, sino una palabra de función gramatical. Activamos la voz. Y la TH soplando con la lengua fuera. The. La E no es E, se pronuncia como la schwa, porque esta palabra no se acentúa. Y las sílabas no acentuadas suelen llevar el sonido schwa. La schwa, Así que esta palabra es the. Y como no se acentúa, tengo que unir esta palabra a la que viene después, que es woods. The woods. ¿Cómo sé yo que la doble O se pronuncia con la U corta? Woods. Pues porque termina en D. Si termina en D
o termina en K, la pronunció con la U corta, menos la palabra food, comida, que es con la U larga, o mood, que es estado anímico, que también termina en D. Siguiente palabra, behind, behind. Son 2 sílabas. Todo lo que termina en IND siempre se pronuncia IND. Así que acentuamos la segunda sílaba en esta preposición, behind, y la primera sílaba que no está acentuada es una E que se podría convertirse en una schwa o se podría convertirse en una I. Muchas veces la primera sílaba de E se convierte más en la I que en la schwa, como en este caso. Behind, behind. La siguiente palabra es there. Empieza por la TH, es una palabra gramatical, por lo tanto, activo voz, th. Y la EIR o AIR siempre es el diptongo air, air. Así que there, there. Y la última palabra en la frase es house. House o U normalmente nos hace el sonido AO, un diptongo donde abrimos mucho. AO. H sin voz. House. House. Así que en esa primera frase acentuamos los sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Sería Alex and Ben loved exploring the woods behind their house. Behind their house. Fíjate cómo acentúo behind y house. Siguiente frase. One day, while they were playing, they found a hidden cave. Un día, mientras estaban jugando, encontraron una cueva escondida. Empezamos con one day. One sí que es una palabra un poco irregular. Es como once, que es una vez. Aunque empieza por una O, pronunciamos W. One. One. No hay mucha regla para agarrarse con esa palabra. Pero la siguiente sí. Day. Termina en AY y por tanto AY o EY se pronuncia con el diptongo A. One day. While. ¿Cómo sé pronunciar esa palabra? Pues la E mágica al final, que no se pronuncia, hace que la I delante de la consonante L se pronuncie como en el abecedario, que es I. Así que tiene que ser why. While. While. They, ellos, terminando en EY, como la AY es A, y la TH, como es una palabra gramatical, se activa la voz. They. They. Después tenemos la palabra were. Esta salta la regla, normalmente ERE es EA, como en donde, where o allí, there. En este caso, como lleva la W delante, que muchas veces cambia el sonido de los diptongos o de las sílabas, se convierte en la schwa larga. Were. ¿Ok? Schwa larga, En realidad, esta palabra en conversación se convierte en la schwa corta, cuando hablamos un poco más fluido. El verbo play termina con AY, así que A, grupo consonántico al principio, play, ING al final, playing, terminando con esa N velar. Cuando digo velar, significa que tú tapas donde está la K o la G en la boca ahí atrás y dejas el sonido salir por la nariz. Playing. Seguimos. They, ya lo hemos comentado. Found. Ya hemos dicho con house que la O y la U hace AO. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Found. Grupo consonántico al final de found, ND. Importante pronunciar las dos cosas. Found. Esta palabra, el artículo indefinido siempre es una schwa corta. Y luego tenemos aquí un adjetivo que es un participio, que es hidden. Hidden. Esta palabra tiene un doble D. Siempre y cuando tenemos doble consonante, dividimos por la mitad de las consonantes la sílaba. Por lo tanto, las dos sílabas son cerradas. Es decir, cada vocal tiene que ser sonidos cortos. Como hace de adjetivo y es de dos sílabas, nosotros acentuamos adjetivos de dos sílabas al principio. Así que es hidden. La I corta. Hidden. Y la E no es E.
es schwa, porque es la sílaba no acentuada. Hidden. Y la última palabra es cave. ¿Cómo sé que la A se pronuncia así? Porque tengo la E mágica al final, que hace que la A se pronuncie como en el abecedario, por su nombre, que es A, cave. Siguiente frase. They were excited and decided to explore it. Estaban emocionados y decidieron explorarla. Empezamos con they y were, ya lo hemos visto. They were excited. Ok, excited. Vamos a coger el verbo que es excite. Como es un verbo, acentúo la segunda sílaba. No la primera, como los sustantivos y los adjetivos. La primera sílaba, ex. La X está al final de la sílaba, KS, ex. Y luego tengo sight. Como tengo la E al final, hace que la I se pronuncie como el abecedario, que es I. Excite. Excite. La palabra termina con T. Y hemos añadido la D porque es un adjetivo, es un participio de pasado haciendo de adjetivo, de descriptivo. Así que, ¿cómo pronuncio la D de un verbo regular después de la T? Pues se hace siempre con ID. Después de T o después de D, hacemos siempre id. Excited. Excited. And, hemos dicho que se queda en n. Excited. Undecided. Undecided. Otra vez, decide. Aquí tenemos la E al principio, que es la sílaba no acentuada porque es un verbo, y hemos dicho que la E se suele convertirse en la I cuando nos acentúa al principio. Luego tengo side, después, esa parte, que la E hace que la I se pronuncie como el abecedario. Y la C-I, C-E o C-Y siempre es S. Así que es decide. Decided. Decide, como termina en D, añado id para la ed. Decided. Siguiente palabra es to. Esa palabra puede ser to o ta. Hago ta, que es la forma débil, si después viene una consonante. Pero como viene una vocal, me viene mejor dejarlo en u, que es la hermana de la W, la W, para enlazar con la E. To explore. Esto se llama intrusión de W. To explore. Luego tenemos la palabra explore, que ya la hemos visto anteriormente, y terminamos con it al final, que es una sílaba cerrada, así que la I corta. Explore it. Enlazamos la R de explore con la I. Explore it. Siguiente frase. Inside the cave, they discovered a shiny crystal that glowed in the dark. Dentro de la cueva descubrieron un cristal resplandeciente que brillaba en la oscuridad. Inside es una palabra compuesta de in y side, así que dos sílabas. La primera cerrada, in, la segunda, E mágica, hace que la I se pronuncie como el abecedario. Inside, dentro de. The cave, ya hemos visto the, unimos a cave. The cave, ¿cómo sé que la A se pronuncia así? Pues que tengo la E al final, que hace que la A se pronuncie como el abecedario. Cave. They discovered, ya hemos visto they con la voz, discover. Pues esto es una palabra que tiene un prefijo que es dis, que es descubrir. Entonces cubrir es cover. Cover. Al igual que love, la L-O-V era la, esto es cove, igual. Pero terminando en ER. ER siempre es una schwa. Cover. 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 Meto la dis. Discover. Es un verbo. Acentuamos en la segunda sílaba. Discover. Y termina en D. Después del sonido schwa, que es sonora, así que pronuncio D. Discovered. Ponemos la D al final, uniéndolo con la E que viene después. Discovered. Discovered. Shiny. Shiny. El verbo shine, brillar. S-H-I-N-E. Yo sé que la E hace que la I se pronuncie como el abecedario, así que tiene que ser I. Shy. Shiny. Cambiamos la E por Y para convertirlo en adjetivo. Crystal. Crystal. Aquí tenemos la Y que puede ser, en más casos se pronuncia como la I latina que como la Y en amarillo, por ejemplo, yellow.
Así que esto es una I, crystal. Importante cuando veis que palabras terminan en PAL, como en este caso, o AL, o LE, o EL, siempre se pronuncia schwa, L. Nunca al o el. Palabras de 2 sílabas me refiero, como por ejemplo mesa, table, table. Castillo, casa, castle. Bicycle. Siguiente palabra es that, pronombre relativo que podemos dejarlo en su forma débil, que sería cambiando la A por una schwa. That. Y esa T la voy a dejar en parada glotal porque viene una G después. The glowed. The. Freno. The glowed. Glow. Siguiente palabra. OW siempre es O o es OW. Y cuando es una L delante siempre es O. Glow. Terminando en ed, después del sonido sonoro O, yo pronuncio una D, porque es sonoro. Glowed. Esa D me lo llevo a la I de in. Glowed in. The, la hemos visto, y terminamos esta frase con la palabra dark. ¿Cómo se pronuncia eso? Porque A más R nos hace A. Dark. Última frase. They realized it had magical powers that could transport them to any place they wanted to go. Se dieron cuenta que tenía poderes mágicos que podía transportarles a cualquier sitio que quisieron ir. They realized. Esta palabra realized, yo como británico lo escribo con S al final. Los estadounidenses lo escriben con la Z. La pronunciación es exactamente igual porque se pronuncia con la S con voz, que es Z, que es la Z. En esta palabra tenemos la EA. Comúnmente se pronuncia IA, como en cerca, nia, pues ria. Y después tenemos la E mágica que hace que la I es como el abecedario. Realized. Terminando con la D, que la vamos a desonorizar porque vienen consonante después. Realized. That, lo voy a dejar en that para unirlo con it. That it. Esta palabra had es el verbo tener en pasado, que tenía, had, aunque lleva la A corta, es un poco más larga porque la D es sonora. Y cuando hay una consonante sonora después de una vocal, nos lo alarga un poquito. Had y luego magical. Aquí tenemos 3 sílabas en esta palabra, magical. Empezamos con la primera, A corta, ma. La segunda es la GI o GE, puede ser GI o GE, o puede ser G o Y. No se puede saber siempre si es la forma dura o blanda de la G. En este caso es la blanda, magic. Y terminando con la última sílaba que siempre es schwa L, magical. No abres la boca. Magical. Powers. Hemos dicho que la OW es siempre O, como lo que hemos visto antes en glow, o puede ser ow, como en este caso que es pow, terminando en ER que siempre es schwa, power o powers en plural. That, ya lo hemos visto. That lo voy a dejar en schwa corta. The could, esa palabra muy importante. Could, would, should. Los 3 verbos modales que contienen L's que no se pronuncian nunca. Y la OU, en este caso, siempre es una U corta. Y no se acentúan estas palabras, tienen que estar pegadas a la siguiente palabra. Así que la siguiente palabra es could transport. Transport. Aquí tenemos realmente 2 palabras juntos, pero bueno, trans, al principio tenemos una sílaba cerrada con la N, S aquí, trans. Así que la A es corta, trans. Y luego tenemos port. La O más R hemos dicho que siempre es O, no siempre, en la mayoría de los casos. Transport. Siguiente palabra es them, ellos, que es una palabra de función gramatical que vamos a dejar la vocal en la schwa. Them. Transport them to, le voy a dejar con la U porque viene después una vocal. Y ahora tengo A-N-Y. Comúnmente A-N-Y, la A se convierte en una E. Any, o muchos.
many. Así que 20. 20. Siguiente palabra es place, empezando con el grupo consonántico PL, pl, y luego la E mágica hace que la A se pronuncie como en el abecedario, que es A, y la CE es una S. Place. Siguiente palabra, they, ya lo hemos visto. Ahora tenemos el verbo querer. Querer es una excepción porque la A se pronuncia como una O. Es igual que ver, de ver la tele. O sea, want, watch, o incluso el pronombre que, what. Son tres palabras muy comunes que cuando empleamos la W cambia el sonido de la vocal. Como siempre, la W nos lo estropea todo. Así que esto es want, y como termina en T, la ED va a ser siempre id. Wanted. Y terminamos con to. Ese to sí que lo voy a dejar en forma de verbo to go. To go. ¿Cómo se pronuncia go? Pues es una sílaba abierta. No lleva ninguna consonante después de la vocal, así que tiene que pronunciar la vocal como en el abecedario, que es o, to go. ¿Cuántas veces he dicho la palabra schwa en este pequeño texto? Unas cuantas veces, ¿verdad? Es el sonido más importante en la lengua inglesa y es muy importante que lo aprendas bien. Por eso te recomiendo este vídeo que aparece aquí en pantalla para que lo perfecciones. Hasta la próxima.